Bueno, un saludo muy especial a todos ustedes, queridos hermanos. Nos ubicamos en este día en la liturgia del 8 de julio, miércoles. Vamos a hacer una visión general del profeta Oseas y también del Evangelio de San Mateo. Leeremos algunas partes de la primera lectura y algunas partes del Evangelio que nos den una visión general, una visión general de esta liturgia para este día. Nos ubicamos entonces en Oseas, en el capítulo 10. Bueno, como ya hemos escuchado, Oseas es un profeta menor que le tocó un tiempo muy turbulento, especialmente en el ámbito político, y que hizo un reclamo. Su mensaje va dirigido especialmente a los sacerdotes, a los jefes y al pueblo, y reclama principalmente, ¿qué es lo que reclama? Que el pueblo se ha ido con otros dioses, es decir, que el pueblo es infiel al Señor. Él se indigna por esta confusión religiosa de su tiempo. En este pasaje que vamos a leer precisamente, concretamente, el día de hoy, o que estamos meditando el día de hoy, se hace el reclamo porque estas personas, sabiendo que han recibido tantas gracias del Señor, han hecho altares a otros dioses. Vamos a leer entonces algunas partes concretas que nos pueden ayudar a entender la visión general de esta lectura, de esta hermosa lectura y de este profeta. Y como ya lo hemos mencionado, el profeta habla en nombre de Dios. Es decir, lo que dice el profeta es la voz de Dios para su pueblo. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto. Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Su corazón estaba dividido, dice un poco más adelante. Y más adelante aún, dice, Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Y ya al final de este pasaje, dice, como recomendación, como consejo, como palabra de Dios, dice, siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Este mensaje sigue siendo actual. Esto se dijo por allá muchos años antes de Cristo, pero sigue siendo actual. Tendríamos que preguntarnos cuáles son los ídolos modernos, cuáles son los ídolos, es decir, aquellas cosas que reemplazan a nuestro Dios, aquellas cosas que nos hacen perder la visión, el enfoque y que nos sacan del camino al que Él nos ha llamado, porque Él nos ha hecho un llamado a nosotros, te ha hecho un llamado a ti y me ha hecho un llamado también a mí, para algo. Hemos sido bautizados, tenemos una misión. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Sembremos justicia, queridos hermanos, a nuestro alrededor. Seamos justos, como San José. Cuando nosotros ya vamos a la realidad del Nuevo Testamento, a la realidad de la vida de Jesús, entonces aparece por allá un hombre justo, como lo fueron también los santos. Vivir en la justicia de Dios, acoger su palabra y obrar como Él nos invita a obrar, obrar bien. Vamos a pasar al Santo Evangelio, que es de San Mateo. Bueno, los estudiosos dicen de San Mateo que se puede dividir el libro, se puede dividir en 5 discursos, ¿cierto? No todos están de acuerdo con esta teoría, pero la mayoría dicen que el Evangelio se divide en 5 discursos. Nosotros ahora nos ubicamos igualmente en el capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 7.
Y acá, en esta parte, ya estamos ubicados en lo que se llamaría el discurso misionero de Jesús. Es decir, Jesús habla de la misión, habló de la misión en ese tiempo con un grupo específico y nos sigue hablando a nosotros y nos sigue enviando. Ya habíamos pasado el sermón de la montaña, ¿cierto? Ya se había hablado incluso en estos días en las lecturas en el Evangelio, habíamos escuchado aquellos pasajes que estaban al interno del sermón de la montaña. Después, este bloque de los milagros del Señor. El Señor pasa obrando la misericordia de Dios, sanando los milagros. Y ahora nos ubicamos entonces en esta parte. Bueno, el pasaje de este día lo podemos lo podemos dividir en tres partes. La primera nos está hablando de una recomendación que le da a los discípulos. Dice, en aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les da unos regalos maravillosos y les da una recomendación concreta. Dice, les da poder para expulsar a los espíritus impuros. Y también la otra, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y en este grupo de misioneros, ya en esta segunda parte del Evangelio que está en el centro, se menciona el nombre de estos discípulos, de estos apóstoles. Es parecido como cuando en una parroquia se hace un envío. Yo lo recuerdo de algunos lugares, entonces está la lista de las personas que van a ser enviadas a la misión, que van a ser enviadas al campo, que van a ser enviadas a un lugar. Entonces se dice el nombre de estas personas, se hace una oración especial y se les bendice. Y se dice, fulanito tal, el nombre, fulanita, y se va mencionando el nombre. Y acá aparece también una lista. En San Mateo, el nombre de los 12. Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y así va mencionando a todos los apóstoles. Ya en la parte final, en la tercera parte, si lo queremos dividir de esta forma, dice que Jesús los envía con unas instrucciones concretas. Dice, no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades samaritanas, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, hasta este momento, el envío es para un grupo específico, para un grupo concreto. Ya después de la Pascua se abrirá ese envío a todos los pueblos. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Acojamos también nosotros ese llamado, el llamado que nos hace el Señor, el llamado que el Señor hace a ti y que hace a mí, que nos invita a seguirle, que nos invita a escuchar su palabra, a escuchar sus mensajes, a enamorarnos de su palabra. Enamorémonos de la Biblia, ya lo hemos dicho. Qué bueno enamorarnos de la palabra, que la palabra haga parte de nuestra vida. Queridos hermanos, para el próximo diciembre, pidamos al Niño Dios una Biblia. Que nosotros nos sintamos muy felices cuando miremos debajo de la cama, o no tan debajo de la cama, cuando levantemos el colchón o cuando levantemos la almohada y encontremos la palabra de Dios, una hermosa Biblia. Digamos, papá, mamá, regálame una Biblia porque yo quiero escuchar las palabras del Señor, porque ahí encontramos la sabiduría de Dios. Conocimiento de la palabra, conocimiento de Cristo. Crecer en la gracia del Señor. Encontrar los caminos que le den respuesta a nuestra vida. Queremos en este año, en este tiempo, encontrar respuestas para nuestra vida. Acá las encontramos. Seguro que acá las encontramos junto con la oración,
Junto con los sacramentos, acá tenemos todo lo que necesitamos, pidiéndole al Señor que nos ilumine también para discernir nuestros tiempos, todo lo que está a nuestro alrededor, que nos ayude y que esta experiencia no nos aísle, sino que nos invite, que nos permita amar a nuestro prójimo, que nos reconozcamos amados por Dios con esa fuerza del Espíritu Santo y que al sentirnos amados por Dios, que ese amor vibre en nuestra vida, nos impulsemos a amar a nuestros hermanos en algún servicio. Hay que preguntarle al Señor cómo puedo servir a mis hermanos, cómo puedo servir a la humanidad, cómo puedo servir a la iglesia con esos dones y carismas que el Señor me ha regalado. Todos tenemos dones y carismas. Hay que preguntarle. Si no te has dado cuenta cuál es tu don y cuál es tu carisma, en oración desde muy temprano debes decirle: Señor, ilumíname, cuáles serán mis dones, como esos regalos, como esas cosas para nosotros, al destaparlas, al descubrirlas, podamos encaminarnos a ayudar, a servir, porque esto nos da felicidad, porque esto le da satisfacción a nuestra vida y porque esto construye el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ilumine en todo momento. Yo como sacerdote les doy la bendición. Que el Señor les guíe y les fortalezca en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos. Hasta luego. Chao.